Para hablar un poco más de economía y de estas cosas vamos a hablar con nuestro experto economista, Carlos Anderson, que además es conductor de Noticias con Futuro. Carlos, nunca un futuro tan complicado, nunca un presente tan complicado, mejor valga la aclaración. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas tardes. Bien, bueno, es verdad, nunca un presente tan complicado, pero te digo una cosa, el futuro puede serlo todavía más complicado. Vi por ahí una caricatura que me pareció fantástica, donde se veía una ola, una primera ola, decía coronavirus, y detrás de ella una ola todavía más grande que decía depresión. Ese es, digamos, para mí, el gran reto que tenemos frente a nosotros. Creo que los ministros de Economía, los gobernantes en una serie de países han entendido que lo que ha pasado en estos momentos es un choque de esos que casi nunca pasan en la historia, ¿no? Un choque simultáneo a la oferta, es decir, a la capacidad de producir que tienen las empresas, porque por el tema, digamos, que se han cortado todos los circuitos de producción, y por el otro lado, el choque que ha habido a la demanda, porque de repente la gente no puede ir a trabajar, no tiene ingresos, y va a cambiar sobre todo su forma de consumir, su actitud. Ha cambiado la psicología, ¿no? Estamos ahora todos con una psicología de guerra. Entonces, cuando se juntan esas dos cosas, un choque a la oferta, a la producción, y un choque a la demanda, el gran riesgo es que se genere todo un círculo vicioso en el cual se demanda menos, por lo tanto se produce menos, luego se tiene la expectativa de que se va a consumir todavía menos, y por lo tanto se invierte y se produce menos. Entonces entramos en ese tipo de deflación, de no producción, de recesión. La verdad, mira, esto ya pasó en la historia, se llamó la gran crisis del año 29 en los Estados Unidos, que se llamó la crisis del 29, pero el crack del 29, pero que en realidad se prolongó hasta el año 38. Sí. Así que, mira, creo yo que es urgente que las autoridades en el Perú entiendan la necesidad de luchar contra la posibilidad de una depresión económica en el país, de la misma forma, con el mismo empeño, decisión y convicción con el que se ha enfrentado, por lo menos al final, ¿no? esta crisis también de salud, ¿no? A ver, Carlos, primero, siendo realistas, estamos en una economía de guerra y hay que entenderlo así, ¿cierto? Exacto, bueno, así se llama mi artículo justamente, economía de guerra. Economía de guerra. Segundo, economía de guerra y economía cerrada. O sea, prácticamente vamos a estar como Corea del Norte, por lo menos hasta finales de año, y lo que dure el proceso de recuperación. Bueno, no en sentido estricto, ¿verdad? Porque si bien se ha cerrado el transporte, tránsito digamos, de bienes y comercio, ¿no? Claro, el comercio todavía está ahí, pero evidentemente el comercio va a ser mucho menor que lo que es hoy en día, ¿no? ¿Con qué demanda? Lo que ha sido hasta hace poco, correcto. Así es. Entonces, ahora, la crisis también, por lo que hemos visto ya en China, que más o menos lo está superando y está comenzando a salir de nuevo, es una crisis de corto plazo, es una crisis de 60 a 90 días para volver a empezar. La crisis más profunda, ¿no? Porque de ahí viene la crisis post confinamiento, en la cual ya hay que volver a empezar a salir. ¿Crees que el Estado... Sí, te escucho. Quiero decir, con una diferencia fundamental, ¿no? Sí. Que en China, de alguna forma, todo estuvo confinado a Wuhan, ¿no? Sí. Donde nació, digamos, el virus, y muy tempranamente el gobierno decidió aislar a esos 11 millones de personas que viven allí en Wuhan, right? ¿Verdad? Y entonces eso, de alguna forma, ha logrado que si bien la caída de la economía china por primera vez en 30 y tantos años va a ser notoria, ¿no? Y caerá, pues, no sé, 2, 3%, que para ellos debe ser una catástrofe. Sin embargo, los efectos en el aparato productivo, en la lógica de consumo de la mayoría de economías del mundo, va a ser muy, pero muy duro. Y yo no creo que uno esté pecando de exagerado o de qué sé yo, creador de miedos al decir que existe una posibilidad concreta, ¿no? De que esto se maneje mal, de que la respuesta no sea la adecuada o con la fuerza suficiente y terminemos en una gran depresión. Mira, para poder
saber si lo que yo estoy diciendo tiene algún sentido, tomemos estos datos. El gobierno norteamericano acaba de aprobar un paquete, ¿no?, de impulso a la economía que es equivalente al 10% de su PBI. Sí. 10% del PBI. Si fuera el caso del Perú, eso significaría que estaríamos metiendo, digamos, a la economía unos 23 o 24 mil millones de dólares. ¿Ya? La verdad es que apenas le estamos metiendo, si tú sumas de manera así, súper, ¿cómo te digo?, favorable para el gobierno, para dar la impresión de que todo está muy fantástico, no llegas al 2,5% del PBI. ¿Ya? Estamos hablando del 10% en Estados Unidos, 15% del PBI en el caso de Gran Bretaña, 4,5% en el caso de Chile. Es decir, los países se están dando cuenta de que esta es una situación extraordinaria que requiere una respuesta igualmente extraordinaria, ¿no? Y yo no sé si aquí hay todavía conciencia de eso. Sí, parece precisamente a ese punto quería ir, ¿no? Es el momento en el cual la economía no es que esté en recesión, estamos paralizados económicamente, ¿cierto? Claro, es una, ¿qué te digo? Es una recesión por decisión, así es, ¿verdad? Así es. Ahora, no es que fuéramos muy bien, pero nos iba a estamos, la verdad. ¿Cómo se debe? Ya la ministra de Economía sale diciendo que ya han aportado 6.000 millones de soles para la crisis, que se va a ampliar esto. ¿Cuánto crees? Claro, pero 6.000 millones de soles, mira, 6.000 millones de soles es un poco más de 1.800 millones de dólares, ¿no? Eso es menos del 1% del PBI, ¿ya? Cuando yo decía 2,5, que es la forma como contabiliza, por ejemplo, Macroconsum, un informe, ¿no? Es porque considera, digamos, todo tipo de los créditos y todas las cosas, no necesariamente efectivo, ¿no? Pero es insuficiente. Lo que te quiero decir es que es realmente insuficiente. Correcto. Sí, pero yo creo que ahí está el temor del Estado de decir, estamos midiendo, no estamos midiendo el impacto, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Entonces, se están tomando efectivamente, y eso es lo que yo siento, es una percepción personal. Sí, claro. Es una posición gradualista, digamos. Sí, ¿no? Que tiene temor de tomar decisiones. Pero a ver, el tema, la verdad es que con el gradualismo no se ha ido muy bien, ¿ya? Yo sé que hoy en día hay que pedir disculpas antes de hacer algo que parezca crítica a las decisiones del presidente, pero la verdad pura y dura es que ya desde diciembre o enero, si quieres tú, de este año, era evidente, ¿no?, para cualquiera que tuviera, digamos, dos dedos de frente y los ojos abiertos al mundo, que la crisis del coronavirus no nos iba a ignorar. Tenemos un flujo de turistas de 3.600.000 personas, si no me equivoco, al año, ¿no? Muchas de ellas vienen de China. Era inevitable que llegara, ¿verdad? Yo estoy hablando, digamos, desde enero, febrero, no se hizo absolutamente nada. Yo tengo ahí la edición, por ejemplo, del 1 de febrero del The Economist, de la revista esta internacional, que habla ya del coronavirus como una pandemia, sí, y advierte que el gran reto va a ser para los países, sobre todo en desarrollo, de prepararse. Yo me pregunto, ¿en qué medida nos preparamos? ¿No? Así es. El primer presupuesto para específicamente combatir el coronavirus fue de 3.8 millones de soles, o sea, poco más de $1 millón. Así es, no, ha sido terrible. No cerramos las fronteras a tiempo. Pensábamos pues que esto iba a ser ligerito, ¿no? A nosotros no nos pasa, con nosotros no es, y dejamos 15 días que lleguen los vuelos de Europa pues inocentemente, y encima cerramos los vuelos solo de Europa como si no hubieran conexiones. De verdad que bastante inocente al principio. Y, bueno, no sé si inocente, pero lo que te quiero decir es que ese gradualismo, negligencia. Claro. Ese gradualismo no nos ha hecho bien. Sí. Entonces yo no sé si ante este riesgo tan grande, sobre todo una economía donde el 70-80% de la economía es informal, donde cuando tú lo ves desde el punto de vista, digamos, de sectores económicos, tienes que el sector servicio no es gigantesco, me estoy refiriendo al comercio, transporte y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y son cosas que sencillamente no van a regresar a su estado anterior. Siento que más temor le tienes a la decisión política que al mismo virus. Bueno, yo le tengo más miedo, sinceramente, a la depresión económica, sí, ¿no?, en un país que no tiene redes de sustento, ¿me entiendes? Porque la pandemia de la depresión también mata, y mata a mucha gente,
y sobre todo creo yo que corremos el riesgo de que toda esa gente que hoy en día, digamos, hace parte de esa clase media emergente, pero que es una clase media, digamos, vulnerable, porque basta con que pierdas el empleo para verte en una situación difícil, ¿no? Y eso es exactamente lo que está sucediendo. Y muchos de los empleos que se van a perder no se van a recuperar de la noche a la mañana. Por eso que es tan importante que el gobierno realmente de manera masiva, así, fuerte, si quieres tú, que peque por exceso, antes de que peque por defecto. Así es. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, y te vamos a molestar te vamos a molestar cada paquete que lance el gobierno, o sea, bastante seguido. Muchas gracias y bueno, mira, que pases de la mejor pienso ir a ninguna parte. Ojalá cuando te llamemos estés en casa. Estoy en casa. Listo, muchas gracias, Carlos Anderson, como siempre, hablando las cosas claras.